Buenas tardes, ¿cómo están? Les traigo este tutorial para hacer estos corazoncitos, para hacer una pulsera de hilo chino y que queda muy bien aquí ajustable para nuestra pulsera. Pero yo la voy a hacer para poder que vean los pasos, la voy a hacer con cristal grande para que vean cómo se va formando y ustedes obviamente la pueden hacer con cristal, este es del número 4, o sea que es muy chico, lo pueden hacer del 4, lo pueden hacer del 6. También lo pueden hacer de chaquirón y les va a quedar de este tamaño, que también les puede llegar a servir así para las pulseras. O sea, el chaquirón les puede llegar, lo pueden hacer en negro o lo pueden hacer de cualquier otro color, el que quieran su corazón. Miren, yo había hecho uno, nada más que lo corté en negro. Me faltó aquí la última parte, pero es para que vean los colores, cómo se ve, en rojo, en negro. Es que este aquí me faltó, lo corté muy cerquita y se me zafó. Y pero así va a quedar, ¿ok? Obviamente yo lo voy a hacer con este cristal que está bien grande para poder irles explicando paso por paso para que puedan hacer su corazoncito y ahorita vamos a hacer la pulsera. Ahorita vamos a utilizar hilo chino, lo vamos a agarrar de aquí, nuestro corazoncito y vamos a tejer una pulsera para que quede todo el tutorial completo. Ok, entonces ustedes pueden trabajarlo con cristal del número 4, que es este, con cristal del número 6, con cristal del número 8, este es del número 10, pero igual pueden trabajarlo con el material que a ustedes les guste. Si ustedes lo hacen con este tipo de cristal, que es el número 10, lo pueden usar para un collar. Le ponen cadena, argollas a los lados, de este lado, y pueden hacer su collar. Entonces hacen su juego de pulsera y collar, ¿ok? Bueno, incluso hasta lo pueden colgar así y pueden hacer arete, en dado caso que quieran un arete, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Para esto vamos a utilizar el hilo nylon número 35, que es el que siempre les he recomendado. Ahorita que empiece a trabajar, si se me hace muy grande al momento de estarlo haciendo, pues voy a utilizar el chiquito, el número 4, ya dependiendo ahorita que empiece a trabajar. Lo importante van a ser los pasos. Está un poquito laborioso, no es difícil. Entonces lo que pueden hacer es ir, cuando ya termine ya el tutorial, que ustedes ya más adelante lo vayan a ver y lo vayan a querer hacer, hágalo paso por paso despacio, escríbanlo en una hoja si pueden, o sea, cómo insertar de cuántos de cada lado y al hacerlo paso por paso les va a quedar el corazoncito. Si tiene su técnica, si tiene su chiste, entonces hay que hacerlo. Ahora, para hacer el corazón de que estamos hablando, por decir, con este cristal, vamos a cortar unos 60 centímetros de hilo nylon. Yo ahorita voy a cortar un poco más porque como el cristal está más grande, me va a llevar más hilo. Entonces voy a cortar unos 80 centímetros más o menos, pero ustedes pueden cortar unos 60 y con 60 les queda, aunque si quieren pueden cortar hasta 80. No importa cuánto corten, igual como quiera, el hilo nylon, pues por su ventaja es de que no ocupa mucho, o sea, no tiene mucho el carrete, entonces no hay ningún problema que estén utilizando el demás. ¿Ok? El primer paso que vamos a hacer va a ser colocar 3 cristales. Entonces lo voy a ir haciendo bien despacio, paso por paso. Espero que se vea. Puse la hojita rosa para que se alcance a ver el hilo nylon. Vamos a poner 3 cristales. Y el cuarto lo vamos a cruzar. Agarro mi hilo nylon, lo vamos a cruzar y para poder que nos quede parejito voy a agarrar mis 2 extremos de hilo nylon, así, lo agarro parejito y voy a bajar el cristal para que me quede así, de esta manera. ¿Ok? Y ahora sí, fíjense, van a ir metiendo conforme les voy a ir explicando. No se pueden saltar el paso, no lo pueden hacer de otra manera, lo tienen que hacer exactamente como lo voy a hacer
Y así es como lo vamos a insertar. Lo primero que vamos a hacer es que yo voy a insertar en mi hilo derecho un cristal. Ya una vez que llegue, voy a agarrar 2 cristales en mi lado izquierdo. Voy a entrar 1 y al decir el segundo, a ver, ¿quién está escribiendo? Es que no le puse aquí para ver, permítame. Blanca, con mucho gusto, Blanca, lo hago con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias por conectarte. Entonces, fíjense, voy a poner el primero en la izquierda y al decir el segundo, voy a cruzar con mi hilo de nylon. Me voy a concentrar un poquito. Ahorita lo saludo, Alice, para concentrarme porque sí tiene su chiste. Entonces, vamos a... Así nos va quedando. Alfa, con mucho gusto, Alta. Karina, ay, qué bueno. Muchas gracias. Y pueden navegar por mi página. Bueno, ya hicimos el primero. Vamos a hacer el segundo. Igual, el segundo vamos a primero a poner un cristal del lado derecho. Vamos a poner un cristal del lado derecho. Y vamos a poner 2 cristales del lado izquierdo. Este es 1 y 2. Pero en el segundo vamos a cruzar. Me pueden poner el orificio más grande y no le atino como quiera. Alta. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Así nos va a ir quedando. Ahora, vamos a agarrar un cristal izquierdo un cristal derecho y este derecho es el que cruza. Gracias, Blanca. Emily Guevara, hola, 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 hola. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Ok, vamos a seguirle. Vamos a poner, primero que nada, 2 izquierdos. Y vamos a poner un derecho. Y el derecho ahora es el que va a cruzar. El mejor agradecimiento es que le pongan like, que compartan, que dejen un comentario ya cuando esté publicado. Se los voy a agradecer bastante. Y si se fijan, el hilo queda a mano derecha porque vamos a empezar a hacer lo que es la parte derecha de nuestro corazón. ¿Ok?
Ahora vamos a bajar, vamos a bajar nuestro hilo derecho, va a bajar hacia el cristal que esté más cerca. Tomamos nuestro hilo derecho y lo vamos a bajar por el cristal que esté más cerca. Ahorita se va a cerrar. ¿Ok? Ahora, vamos a agarrar, así como está, nuestros hilos, vamos a agarrar un izquierdo, un derecho y el derecho es el que va a cruzar. ¿Ok? Ahora, el mismo hilo derecho lo vamos a bajar al siguiente cristal, a este. Lo vamos a bajar. Si se dan cuenta, nuestros hilos quedan entre los dos cristales. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, vamos a agarrar un cristal izquierdo un cristal derecho y el derecho es donde vamos a cruzar. Saludos hasta San Luis Potosí. ¿Qué tal el calor ahorita ya? Gracias, Javier, gracias, te lo agradezco. Gracias, Javier, gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, el siguiente paso va a ser lo mismo. Vamos a agarrar nuestro cristal que quede abajo o nuestro chaquirón, lo que vayan a utilizar. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a bajar nuestro hilo. Hola, NB, ya habías estado aquí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Claro que sí me acuerdo. Nada más que como no viene tu nombre, nada más las iniciales, pero sí, sí me acuerdo. Bueno, una vez que ya lo bajamos, ahora vamos a agarrar un cristal del lado derecho. Igualmente, igualmente, agarramos un lado derecho, esperen porque luego me desconcentro. A ver, agarramos uno derecho y luego uno izquierdo. Pero muchas gracias por toda la muestra de cariño que me dan y se demuestra porque ven mis videos, los comparten y le dan like, ¿ok? Entonces, a ver, estamos aquí, agarré el izquierdo y el izquierdo es el que va a cruzar.
¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ya se va a empezar a formar nuestro corazoncito, aunque no se vea, pero ya va a empezar. Ahorita son las 4, faltan 5 minutos para las 4. Ahora vamos a agarrar del lado derecho. Permítame tantito. Ahí quedó. Bueno, entonces vamos a agarrar 2 derechos. Eso es lo que pasa en los en vivos. Vamos a agarrar 2 derechos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Los hago con mucho cariño. Qué bueno que los valoran, porque realmente hay un esfuerzo atrás. Vamos a agarrar uno izquierdo. Y este izquierdo es el que vamos a cruzar. Yo también son lindos, sí. Todos. Muchas gracias, Javier. Ok, ya cruzamos, ok. Ahora, vamos a, una vez que lo tengamos así, vamos a agarrar el hilo que sube, vamos a subirlo un cristal. Vamos a subirlo un cristal. Espérense, déjame nomás que no se nos sale. Aquí quedó, ¿ok? Donde nos queda el sedal, lo vamos a subir 1. Me pueden seguir en mis redes, le ponen mi nombre y les van a aparecer las redes que manejo. Y ahí también me pueden seguir, ahí también hay tutoriales, por si quieren, ¿verdad? Bueno, una vez que ya lo subimos, vamos a agarrar un izquierdo, le ponen Soticraft y lo que les arroje, así es como estoy. Y le vamos a poner un derecho. Y el derecho es el que va a cruzar. Porque pues tengo muchos tutoriales y como manejo varias plataformas, entonces pueden encontrar diferentes estilos de tutoriales. Cruzamos. ¿Ok? Ahora vamos a agarrar 2 izquierdos. Y eso que todavía no entramos a hacer la pulsera. Ya haciendo la pulsera va a quedar divina. 2 izquierdos. 1 derecho. Y este derecho es el que cruza. Ya vamos a terminar nuestro corazoncito. Y ya por último vamos a agarrar 1, pero antes de, vamos a cerrar este huequito que está aquí, bajando nuestro hilo. Al siguiente cristal para poder amarrarlo. Espérenme, ahorita los leo porque me desconcentro. Ahí voy, ahí voy. ¿Ok? Y luego no me sale, y luego ahí andan, me dicen cosas. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Ok? Ya cerramos nuestro corazón.
Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es agarrar un cristal de cualquier lado porque lo vamos a cruzar nada más uno. Lo siento, casi no me llega el wifi. Sí, ya sé, sí se batalla, o a lo mejor yo también. A veces está lento mi wifi. Y vamos a poner aquí. ¿Ok? Este viene siendo este, que es donde nos vamos a agarrar para hacer la pulsera. Este viene siendo este. Entonces, ¿cómo la vamos a cerrar? Vamos a juntar nuestros hilos, una pulsera, pero lo voy a hacer con este, mire, con este chiquito. Lo que pasa es que estoy haciéndolo en grande para que vean los pasos. Y así con el cristal grande se ve más mejor que con el chiquito, porque, pero este es el que voy a usar ahorita para hacer una pulsera. Entonces, fíjense, como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí ya nuestros hilos, aquí salen por el lado. Hay que cerrar nuestra pulsera. ¿Cómo la vamos a cerrar? Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a pasarlo por el cristal que esté aquí en un ladito. Vamos a pasar nuestro hilo para que quede apretadito este que acabamos de hacer. Y entonces como aquí lo estamos sacando, vamos a tratar de sacarlo en este para hacer aquí el nudito aquí en medio, ¿ok? Entonces agarramos el hilo izquierdo y vamos a pasarlo por aquí. Vamos a apretar y aquí es donde ya queda bien apretadito nuestro cristal que estaba volando, ¿verdad? Que se queda volando, pero es el que nos va a servir de agarradera. Y una vez que ya tengamos así, aquí lo único que vamos a hacer es hacer ya los nudos para cerrar nuestro corazoncito. Vamos a acomodar bien nuestros hilos que estén parejitos y ahora sí vamos a hacer el nudito. Quizás a la primera no le salga. Entonces, miren ahí, yo voy a apretar. Pero lo que yo les recomiendo es que vayan anotando las instrucciones. Eso es lo que yo les recomiendo para que les salga, para que la repitan. Ahorita les enseño algo, para que vean que yo soy transparente con ustedes. Ahora, fíjense, para cortarlo, ustedes igual, si quieren, para que quede más apretado, pueden pasarlo acuérdense que estamos trabajando el cristal chiquito o el del 8 o el que tengan. Ustedes aquí ya le pueden cortar o si quieren que quede un poquito más, pues lo pasan en otro cristal donde estén los hilos juntos para poder hacer el nudo. Pero con eso es suficiente. Ok, vamos a cortar. Estas pinzas son de punta fina para poder cortar cerca de donde está el nudito, ¿ok? O pueden cortar con algunas tijeras que tengan punta para poder, ¡ay, qué bueno! Hola, bienvenida, bienvenida, bienvenida. La otaku. Hola, soy nueva, claro que sí te saludo. Entonces, ya sea que cortemos con estas o cortemos con esta, entre más finito, más cerquita del nudito mejor, pero hay que dejarle un poquito. Ahora, muchos creadores lo queman. Yo no lo quemo porque una vez que lo quemé, una vez que hice un trabajo, pues se quemó de más y se desbarató todo. Entonces lo tuve que volver a hacer. Pero ya si ustedes quieren quemarlo, si no, así se queda, miren. Nomás lo voltean y el nudo ya ni se ve. Entonces así nos va a quedar nuestro corazón, así nos queda con el cristal número 4, así nos queda con el chaquirón y vamos a utilizar, ¿qué les parece? El cristal para hacer nuestra pulsera. Les digo que ahorita ustedes cuando termine el en vivo y lo quieran hacer, repásenlo, vayan escribiendo. ¿Cómo? Miren, yo les demuestro que yo así lo escribo. Entonces, es un patrón, hay que escribirlo, escríbanlo. 2 cristales izquierdo, el derecho cruza. Un cristal izquierdo, un cristal derecho, el derecho cruza. Escríbanlo, escríbanlo.
pónganlo a un ladito y empiecen a hacer su corazoncito. Todo tiene un chiste, ¿ok? Todo tiene una forma de hacer. Entonces, vamos a utilizar el hilo chino. En este caso, vamos a hacer una pulsera. Recuerden que tienen que tomar en cuenta la medida de su muñeca. Mi muñeca mide 17. Ustedes chequen su medida. Las vas a checar, Carmen, al inicio del video. ¿Cuándo vas a ver el inicio? Cuando se termine este en vivo. Se tarda unos minutitos YouTube en que lo reproduce, lo verifica, el contenido, las palabras y demás, lo publica, te vas a mi página principal y ahí en mi página principal, en los en vivos, vas a buscar este tutorial, ahí se va a quedar. Déjenme ver si, miren, déjenme explicarles. Qué bueno que haces esa pregunta. Aquí está mi canal. Tú ahí, donde viene videos. Ay, espérense, puse el video. Es que se puso el en vivo. Espérenme. Donde dice videos, short, en vivo, listas y comunidad. Aquí donde dicen en vivo, le vas a presionar cuando se termine el tutorial para que veas las instrucciones y las vas anotando. Eso es lo que les estoy recomendando, Carmen. Y aquí, mire, aquí dice en vivo y aquí aparece el video que ahorita estamos en vivo. Entonces, aquí donde dice en vivo, en mi página principal, ahí tú vas a ver los tutoriales en vivo donde se va a quedar grabado. Inclusive, es que si le aplasto va a aparecer el de pero si tú lo pones ahí en el en vivo, van a estar todos los en vivos que he hecho, que van como unos 7, 8, no sé cuántos. Pero ahí vamos, ¿ok? Alicia, hola. Entonces, vamos a trabajar con el corazoncito chiquito. Este corazón, aquí le pueden poner una argolla y le pueden poner algún tipo de cadena y puede ser un collar. Miren, este tipo de corazón se puede coser y hacerlo grueso. No más que como yo lo voy a trabajar en pulsera, no lo voy a coser. ¿Qué significa coser? Que yo tengo que hacer dos iguales y los pongo uno arriba de otro y los voy cosiendo por los lados. Y queda gruesecito el corazón. Pero como en este caso yo lo quiero para una pulsera, con hacerlo una sola vez me basta porque lo voy a poner así de esta manera. Pero después, si quieren, les hago el tutorial o cómo coserlo. Obviamente coserlo así como lo vamos a coser con puro cristal que cruza. Es decir, cuando tengamos dos iguales, lo ponemos uno arriba de otro, ponemos el hilo nylon aquí, por ejemplo, y sale del otro, y luego uno que cruce, y luego uno para acá, otro para acá, otro que cruce, uno para acá, otro para acá, otro que cruce. Y así se van cosiendo todo lado, todo lado, todo lado, todo lado, hasta que lleguen hasta aquí. Y luego ya se cruzan los hilos nada más y luego ya se pasa al otro para que quede aquí el espacio, porque si ustedes ponen aquí uno, pues les va a cerrar el corazoncito. Pero se los hago en otro tutorial, ¿ok? Voy a dejar así, voy a hacer otro y ya nada más les hago el video y ya se lo subo a la página ya cosido, como ven. Bueno, vamos a hacer la pulsera. La pulsera la vamos a hacer de hilo chino, obviamente. Vamos a cortar de cada lado. Pueden cortar 60 centímetros, que al doblarlo son 30 y 30. Yo corto un poco más porque así me gusta trabajar. Yo ya más o menos lo tengo calculado el hilo, pero ustedes pueden cortar 60 centímetros o 70 centímetros dependiendo el tamaño de su muñeca. Si su muñeca mide más de 25, si corten unos 80 centímetros, porque al doblarlo son 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de hacer una aguja en uno solo de los lados. Espérenme, estoy esperando que se baje tantito el abanico. Entonces, voy a tratar de hacer una aguja lo más gruesecita posible. Primero no me va a salir, pero después ya le voy quemando más. Así que ahí, y luego lo pego en el encendedor y le voy estirando despacito, 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 para que se haga lo más grueso posible. A la vez alargado, pero lo más grueso posible para que ahorita que yo lo introduzca aquí en el lado de mi corazoncito pueda salir. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner por aquí. Voy a ver si no se me corta. Voy a agarrar unas pinzas
voy a jalarlo despacio, porque acuérdense que aquí lleva doble, ahí está. Ahí está, de un lado. Y vamos a hacer del otro. Lo que pasa es que estaba checando donde tengo un quemo, lo pongo y le voy estirando despacito, despacito, para hacerlo medio gruesecito. Miren, como aquí está el nudito, así lo voy a trabajar para que no se vea el nudo, porque aquí se ve el nudito. Yo no quemo, hay gente que lo quema, pero yo no se lo recomiendo porque si queman de más, después se les va a romper y van a tener que volverlo a hacer. Entonces es mejor así que lo pongan por la parte de abajo. Voy a ver si no se rompe. Quizás aquí voy a batallar un poquito porque ahorita que puse el hilo batallé en un lado y me imagino que es este. Ahorita lo tenía así el hilo, sí entra, nada más que este ladito es el que queda un poquito apretadillo. Otra vez. Estamos en vivo y en directo, obviamente, pues pasan estas cosas, ¿verdad? Pero no pasa nada, lo estamos intentando. Y obviamente porque como tiene mucho, como está muy chiquito el orificio, pues el sedal, es que aquí está, como aquí está el doblez, vamos a ver si ahorita sí pude. Hombre, lo corta. Espérenme. Lo que podemos hacer es, déjenme ver si tengo por aquí una aguja para pasarlo. Nomás voy a tratar de separar tantito que existe espacio, miren. Es que como está el sedal, pues obviamente, a ver si no se revienta. Espero que no. Ah, no, este no es. Iba a poner el otro. Lo vamos a quemar. A mí me gusta trabajar con lo que es el fuego grande porque nos permite hacerlo más rapidito. Vamos a ver si quiere. Ahorita sí quiso. Lo tenía con hilo. Lo que pasa es que como aquí se dobla, pues es difícil. Vamos a ver. Si no, lo pongo de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Si se rompe, lo pongo. Sí. Entonces vamos a ponerlo de arriba hacia abajo. Espera. Si pongo un sedal, sí le queda, porque el hilo es un poquito más grueso que el sedal. Pero quiero hacer una pulsera no de sedal, quiero de hilo. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver despacito. Espérenme. Ay, porque no quiere. Déjeme hacerle así. Ahí se ve la puntita. Pero ya la saqué. Vamos a ver si ya hasta estoy sudando. Ah, qué batallar. Bueno, pues es parte de. Espérenme. ¿Por qué creen que corto más hilo? Porque obviamente, pues, ponerlo así gruesecito, que no se mueva para que salga grueso. Y nuevamente vamos a introducir la hoja. Si no lo hago en el de chaquirón. El chaquirón entra rápido el hilo.
Ustedes pueden hacerlo con cristal del 8 o del 6. El 6 es un poquito más grande que este, entonces quizás batallen menos. Si quieren trabajar el hilo nylon, lo pueden hacer con cristales. Pero mira, vamos a ver. Si no, voy a hacer el chaquirón, nada más para hacer la pulsera, para que vean cómo queda. Yo quería con cristal, pero se batalla. Se está batallando en poner el hilo. Ahí se ve la punta, pero no quiere. No, pues no quiere. Entonces vamos a trabajarlo con el chaquirón. Obvio, ustedes pueden intentarlo. Obviamente yo por el tiempo y para no tenerlos a ustedes aquí en línea, pues vamos a trabajarlo con el chaquirón. Rápido, miren. Obviamente porque el orificio es más grande que el cristal. Como quiera, al final lo voy a intentar para que pase los dos. Es que ahorita lo tenía 2 hilos ahí en este. Bueno, vamos a tejerla. ¿Cómo vamos a tejerla? Pues sencilla, vamos a hacerla sencilla. Vamos a primero emparejar nuestros hilos, ya saben cómo. Hola, Atile de Prendas. Hola, bienvenida. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos llegar a utilizar? Pues podemos llegar a utilizar uno de estos para que atorar nuestros hilos, nuestro corazoncito. A ver, espérame. Si no, vamos a ponerlo con estos hilos. Para poder tener firme nuestros hilos y poder tejer. Pueden llegar a ponerle ahí un separador. En este caso, déjenme ver. Tengo aquí separadores. Tengo cristal. Ah, pues déjenme ponerle. Aquí. Tengo separadores del número 4. Es para que se vea diferente antes de empezar a tejer. Oli, Valentina, bienvenida. Con esto no batallamos. Estos entran en el hilo chino de 1 milímetro, que es lo que estamos usando, sin batallar. No batallamos nada. Entonces, nada más ensartar, obviamente. Fíjense, como hay uno que tiene la punta y otro no, uno puede decir, bueno, de aquí a que lo queme. Entonces, lo que puedo hacer es que primero voy a pasar el que no tiene, si es que no se batalla. Digo, para no quemarlo, ¿verdad? Si no, pues hay que quemarlo. Lo paso primero y ya con el otro que ya había quemado, pues ya nada más lo voy a pasar. Vamos a acomodar. Y voy a poner mis hilos con un poquito de cinta o con un broche. Vamos a amarrarlo. Lo pueden conseguir en cualquier papelería. Ahí lo pueden conseguir. Y vamos a cortar nuestro hilo. Fíjense, como yo no sé su medida, yo siempre les he dicho que calculen más o menos lo que ustedes se llevan según su tamaño, pero por lo regular siempre la medida estándar está entre 15 y 22 centímetros, cuando mucho, para la mujer. Para el varón está hasta los 24, me ha tocado hacer pulseras hasta 25 centímetros, y sí hay de ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí vamos a coser nada más un espacio, no vamos a tejer mucho. Entonces podemos llegar a cortar unos 70 centímetros, porque al doblarlo son 35 centímetros de cada lado. Entonces, más o menos, yo le calculo, ahorita les digo. Estoy cortando 80 centímetros. Voy a cortar 80 centímetros. Ustedes pueden cortar entre 60 y 80.
Como ahorita corté 80, ustedes van a ver la cantidad que voy a hacer porque yo tengo que restarle lo que mide mi corazón al tamaño. Miren, se lo voy a explicar de esta manera. Vamos a agarrar un pedacito de hoja para explicarles cómo lo van a calcular, porque sí es importante. Vamos a medir primero cuánto mide nuestro corazón. Vamos a ver. De lado a lado va a medir junto con la perlita 4 centímetros, porque acá le voy a poner una perlita aquí imaginaria, por eso lo estoy poniendo un poquito más para allá el 1, y más o menos mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener su medida. Estoy buscando dónde puse la pluma para explicarles. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, va a ser su medida. En este caso voy a poner la mía, que es nada más un ejemplo. Menos 2 centímetros del broche. Menos 4 centímetros del corazón. El resultado lo van a dividir entre 2. Y van a tejer de cada lado lo que le salga el resultado. En este caso yo voy a tejer de cada lado 5.5 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos 5 centímetros más la mitad del 4 más la mitad del 2 me tiene que dar de los dos lados el 17. Entonces es la medida de ustedes menos 2 centímetros del broche. El resultado le van a quitar lo que mide el corazoncito según cómo lo vayan a hacer. Si lo hacen de cristal, si lo hacen, por ejemplo, que está chiquito, mide de lado a lado, mide 3 centímetros. Y estos 3 centímetros más una bolita que le van a poner aquí de separador y otra acá para que se vea bonito, entonces estamos hablando que le van a restar 4 centímetros. Entonces, a lo que le salga su medida, le restan la medida del dije y lo que salga lo dividen en 2 porque son 2 lados de su muñeca. Este es uno y este es otro. Y así es como es la cantidad de tejido que van a ustedes a hacer para su pulsera, ¿ok? Entonces ya corté 80 centímetros y vamos a empezar a tejer un nudo plano. ¿Cómo se teje el nudo plano? Muy sencillo. Acomodo mis hilos. Voy a hacer el primero, lo voy a pasar para los que son nuevos. Voy a pasarlo por la parte de abajo. El lado derecho va por arriba. El lado izquierdo lo voy a pasar por abajo y lo voy a sacar por aquí. Y le voy a estirar. Antes de cerrar, voy a verificar que mis hilos estén iguales, pero antes de cerrar voy a verificar que el lado izquierdo me quede un poquitito más grande que el derecho. Entonces, vamos a verificar que esté un poquitito. Aquí le voy a zafar tantito, le voy a dar un poquito más hacia la izquierda y ya le voy a que quede así. Ahí me quedó más largo que el derecho. Entonces voy a aplastar y vamos a empezar a hacer nuestro nudo. El nudo plano, lo bonito de este nudo, que para los que son nuevos, es que ustedes es el primer nudo que tienen que aprender, es el primerito, porque de ahí empiezan ya las técnicas y empiezan ya el jugar con los nudos, el ponerlos de otra manera y así. Pero este nudo plano es el primerito. Entonces, cuando hacemos nuestro primer nudo, siempre nos va a quedar como un nudito sobresaliendo. Ese nudito a mí lo que me indica es que de ese lado es el que va a seguir el siguiente nudo. Y por lo tanto yo le llamo nudo guía. Entonces aquí yo veo, entonces agarro mi hilo, lo paso por arriba, lo cruzo y lo paso por abajo y lo saco. Y empiezo a formar mi nudo plano. Aquí me queda el nudo guía, lo paso por arriba, lo paso por abajo y empiezo a tejer. Fíjense, este nudo plano, si lo hacemos todos de un mismo lado,
Lo que vamos a formar, y ya les he comentado en algunos videos, es que formamos la técnica de el tejido ADN o espiral. Si aquí voy tejiendo y voy tejiendo este lado y comienzo con este lado y le sigo de este lado y siempre va a ser este lado, entonces se nos va a ir enchuecando el tejido porque se va enroscando. Por eso, si estamos trabajando el nudo plano y de repente vemos que se enrosca nuestro hilo, significa que estamos o un nudo para arriba o el que acabas de hacer lo hiciste de lado igual y por eso se está enroscando. El nudo plano, así como este, no tiene por qué enroscarse, tiene que quedar parejito, igualito. ¿Ok? Cuando está así plano, obviamente por su nombre, significa que lo estamos haciendo correctamente. ¿Dónde conseguir el hilo? Muy buena pregunta, Valentina. Mira, hay dos opciones. La primera opción es que te vas a ir a tu navegador, ya sea el teléfono, de la computadora, de Google o el navegador que tengas, y le vas a escribir ahí, hilos para tejer pulseras. Así de sencillo. Hilos para tejer de pulseras. ¿Qué es lo que va a hacer el navegador? Te va a arrojar los hilos que estén o la gente que los vende o las tiendas en línea que los venden, te los va a arrojar para que tú elijas cuál, en dónde comprarlo. Obviamente, si te dan proveedores que los encuentras en otro tipo de plataformas, tú, por ejemplo, la plataforma azul, ahí en la lupita le puedes escribir proveedores de bisutería, y te va a arrojar las personas que venden. Entonces tú ahí ya les vas a decir, oye, pásame el catálogo para poder ver, manejas hilos, y ya te va a decir sí. O el navegador te va a arrojar las tiendas en línea donde tú vas a poder conseguir tu hilo. Pero así le puedes poner, así en directo, hilos para tejer pulseras. Y te va a arrojar diferentes hilos, porque hay diferentes estilos, hay diferentes grosores. Este grosor que yo estoy utilizando es el grosor 1.5, que es lo que me permite a mí tener una pulsera semi gruesa, porque existe el de 1 centímetro, que 1 milímetro, que es el hilo base. Yo siempre manejo, si tú navegas en mi página, siempre manejo el hilo base, el delgadito, y el hilo semigrueso, el que teje, para que me quede a mí una pulsera semigruesa. Entonces ya dependiendo a ti cómo lo quieras conseguir. Ahora, voy a medir aquí cuánto llevo. Dije que tengo que tejer 5.5. Me pasé un poquito, casi nada, medio centímetro, pero yo lo voy a dejar así porque ustedes saben, y yo les he recomendado que cuando manejemos este tipo de hilo, a mí me gusta apretarlo porque hace que se haga la forma. Y aparte que si llegamos a dejar algunos tipos de huecos, así como aquí que están un poquito de huecos, al momento en que yo aprieto mi hilo, o sea, lo agarro de aquí y lo hago hacia abajo para apretar a donde esté el dije, lo aprieto bien, bien apretado, completamente, todos los nudos se van a cerrar y te va a quedar parejito tus nudos. Y ahora sí, voy a checar cuánto tengo aquí, que me imagino que es los 5 centímetros, 5 y medio exactamente. Entonces vamos bien. Fíjense, ¿se acuerdan que corté 80 centímetros? Miren lo que me queda. Con esto que me queda, a mi medida, yo lo estoy diciendo a los 17 centímetros, con esto más que nos queda, podemos llegar a tejer un poco más. Entonces les puede salir con los 80 centímetros de cada lado que pueden cortar, les puede llegar a salir la pulsera entre 22 centímetros, 23 centímetros, si les queda, al cortar 80, ¿ok? Ahora sí, vamos a tejer. Todavía no corto, todavía no corto. ¿Por qué no corto? Ahorita se van a dar cuenta por qué no corto, todavía no corto. Entonces vamos a acomodar nuestros hilos, vamos a
Vamos a subir un poco más. Vamos a emparejar estos hilos, que estén parejitos. Ahorita al final tengo que hacer que pase en el otro. No me quiero quedar así. Obviamente por el tiempo pues ya estamos aquí. Y bueno, vamos a ponerle otro separador de 4 milímetros. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues uno está quemado, otro no. Entonces voy a tratar el que no está primero para que no se atore. O lo pueden quemar. O sea, si no pasa, pues lo queman. Y ya este que tiene la punta, pues obviamente vamos a pasarlo. Lo agarramos, pasamos nuestro separador. Vamos a acomodarlo bien, que esté bien acomodadito, parejito. Y ahora sí, vamos a acomodar nuestros hilos. Vamos a llevar a la parte de acá abajo y vamos a estirar bien estiradito el hilo. Tiene que estar bien estirado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar bien estirado nuestro hilo base? Porque es importante, porque el momento de tejer, si no está bien estirado nuestro hilo, se va a hacer nuditos aquí adentro y obviamente nos va a quedar mal. Entonces siempre tiene que estar el hilo que es el de base en cualquier pulsera, tiene que quedar bien estiradito, ¿ok? Entonces vamos a cortar igual 80 centímetros y vamos a empezar el mismo procedimiento. Vamos a pasarlo por abajo, el lado derecho cruza. Si ustedes se fijaron, casi me queda igual porque sigue, como aquí está el nudo guía, sigue este hilo de usarse. Entonces, al momento de cruzar, ya se empareja con este. Por eso es que yo siempre les digo que le dejen un poquito más. Entonces, antes de cerrar nuestro primer nudo, vamos a verificar que el lado izquierdo esté un poquito más grande que nuestro lado derecho. Entonces, vamos a verificar. Y una vez que ya quede, pues vamos a apretar. Entonces, si se fijan, si yo al momento de cruzar este y hacer este, ahora sí ya me quedan los dos parejitos. Y así podemos tejer hasta el final, sin que exista algún problema. Entonces fíjense, eso es importante. Hice mi primer nudo y como que los hilos se voltearon, entonces voy a checar que estén bien parejitos. Aquí es donde tiene que ir el nudo. Tiene que estar como yo los había puesto. Siempre verifiquen eso. Porque si se empiezan a doblar y usted lo empieza a tejer, pues obviamente se les va a hacer nudo y ahí está el problema, que empieza a hacerse fea la pulsera. Entonces vamos por arriba, vamos por abajo. Y vamos a empezar a tejer nuestra pulsera. Hola, Cristal, hola, bienvenida. Espero les guste. Si ven que está un poquito flojo, vamos a apretar para que nos quede apretadito, nos quede estirado nuestro hilo. Ok, ahí está. Y ahorita va a quedar nuestra pulsera de corazoncito. Ya cuando esté el video ya publicado, ya lo ven despacio para hacer su corazoncito. Hagan sus anotaciones. Es hilo chino número, de repente como que se me fue el internet. Si me va el internet, pues vuelvo otra vez a conectarme, ¿ok? Porque como que se quiso apagar y la otra vez prender. Déjenme ver que esté conectado a la luz bien. Ok. Es hilo chino, pero el grosor es 1.5. Es el grosor. O sea, lo que permite que la pulsera sea semi gruesa. Y el hilo base es 1 milímetro.
Al principio del video doy las cantidades en dado caso de que al rato lo vuelvas a ver ya más detenidamente. Ahorita pues estamos viendo por las instrucciones, pero ya ustedes cuando lo puedan volver a ver, ya ahí lo ven detenidamente. Lo compro con un proveedor de aquí de cerca de mi casa, pero tú lo puedes buscar en línea. Les está comentando que ahí en línea lo puedes poner ahí hilo para tejer pulseras y te va a arrojar las tiendas en línea donde las puedes comprar, esas tiendas donde compras y al día siguiente te lo traen a tu casa. Ese tipo de tiendas lo venden. Nada más checa el grosor, porque te dicen que es grueso y una vez me pasó que decían que era grueso y no, era el delgadito, pero pues ya lo había comprado, ya que. Muchas gracias por sus corazoncitos, muchas gracias. Voy a medirlo, pero acuérdense que yo lo sujeto. Ahorita ya me pasé mucho, pero ahorita lo voy a quitar. Vamos a quitarlo un poquito. Y ahora sí ya más tejido ya no lo vamos a hacer. Voy a apretar y voy a zafar. Voy a quitar el exceso. Entonces vamos a agarrar y a apretar nuestro hilo. Vamos a llevarlo hacia abajo, pero bien apretado, hacia abajo. Ahora sí, vamos a ver. Tienen que quedar parejitos. Obviamente me fui muy larga. Me fui de largo por estar la plática. Simplemente lo desbarato. Así de sencillo. Me fui mucho. Ustedes, ya acuérdense que ya les puse ahí las operaciones, cuánto es lo que tienen que hacerlo. Y como le apretamos, pues obviamente tienen que hacer un poquito más al tejer para poder que apretar. Miren, ahí quedó, exactamente, miren. Ahí quedó. ¿Qué verifico? Verifico que estén igual y ahí quedó. ¿Ok? Ahora sí, una vez que ya quedó, que ya está bien apretado nuestro hilo, que ya lo apretamos demasiado, ya quedó, vamos a verificar aquí ahora en lo real. ¿Qué es lo real? Vamos a ver hasta dónde me va a quedar mi pulsera, en la parte de atrás. Y si ustedes se fijan, casi me queda exacta, nada más con los 2 centímetros que yo le dije que le restaran para poder hacer la pulsera. Y en este caso viene siendo como 1 centímetro y cachito nada más. O sea que voy a tejer poco hilo. Antes de que ustedes hagan el broche, verifiquen más o menos para que se den una idea de cuánto les queda para hacer el broche. A mí me queda como 1,5 centímetros para que me quede exacta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tejer, ya no voy a tejer. Ya tejer, ya no voy. Entonces, lo que agarro es que agarro mis pinzas y voy a estirar en la parte final bien fuerte. Voy a apretar para al momento de apretar, pues obviamente no se me desbarate mi último nudo. Cortamos, dejamos un pedacito nada más, cortamos y vamos a quemar. Gracias, ay, gracias Valentina, gracias, qué hermosa, gracias Girisa, gracias, muchas gracias. Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a ocultarlo porque no queremos que se nos queme. Si se nos quema, tienes que volver a hacer la pulsera y todo el hilo que gastaste desapareció. Tienes que volverlo a hacer. Entonces vamos a tratar de quemar siempre teniendo en cuenta o considerando que no vayamos a quemar nuestro hilo base. Y otra cosa, el hilo rojo, siempre el hilo rojo mancha. Entonces, cuando lo vayamos a quemar, vamos a quemarlo con la parte transparente de nuestra flama para que no nos manche nuestro hilo, ¿ok? Y yo procuro abrir toda la flama para no acercarlo tanto, para que no se me vaya a quemar. Y miren, solito luego quedó ahí cerrado. Voy a verificar que no raspe. Si llega a raspar un poco, si llega a quedar
vuelvo otra vez y lo vuelvo a acercar muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente y lo aplasto. Vamos a hacer el mismo procedimiento, quitamos nuestro hilo base y vamos a ir quemando nuestro hilo. Como les digo, el rojo tiende a mancharse, entonces vamos a nomás aplastarlo así poquito porque tiende a aplastarse y que no nos quede picos. ¿No nos queda picos? No. ¿Sirven las pinzas de taller? Sí, las pinzas se les llama alicates. Ustedes los pueden buscar en línea, pónganle alicates para bisutería y les va a arrojar. Obviamente, si tú tienes pinzas que te funcionen para apretar y demás, pues bienvenido a utilízalas. Pero los encuentran porque en ocasiones les ponemos pinzas para bisutería y no te los arroja, pero le pones alicates y te lo arroja. Porque así se llaman, alicates, alicates de bisutería. Entonces, fíjense, si ustedes la quieren un poquito más personalizado, en uno de los lados, antes de empezar a tejer, le pueden poner una inicial, su inicial. Entonces, le pueden poner una luneta de inicial. Por ejemplo, así, una luneta. Y ya que le pongan la luneta, que vaya aquí en esta parte de aquí de la pulserita. Esto es para hacerla más personalizada, obvio. Entonces, ya que la pongan aquí, desde aquí van a empezar a tejer. Y obviamente van a tejer menos de un lado. No van a tejer igual con los cálculos que hicimos, porque la luneta ocupa un espacio. Pero miren, ustedes pueden poner la inicial y así va a quedar su pulsera personalizada. Perdón, voy a tomar tantita agua. Y así pueden personalizar su pulsera con una inicial, ¿ok? O pueden poner una inicial que cuelga, la pueden poner aquí, si en dado caso tienen iniciales que cuelguen, le ponen una argollita y aquí cuelgan su inicial. O utilizan la luneta. Ay, muchas gracias, Alison, muchas gracias. No sabes de veras que cuando me escriben eso no saben qué bonito siento. Son una comunidad muy bonita YouTube. Me encanta hacer tutoriales en vivo aquí, porque realmente sé que muchas gracias y por tu corazoncito y tu besito. De veras que siento bien bonito, porque es un esfuerzo, es un trabajo. Siempre que les digo a mis familiares, voy a trabajar, es que es un trabajo, esto es un trabajo. Entonces, siempre trato de traerle cosas sencillas pero bonitas para que puedan trabajarlas. Mire, yo el hilo base obviamente corté de más, corté mucho, pero es que yo prefiero que cortar más a cortar exacto y luego después en el tutorial quedarme a medias. Entonces, con la experiencia ustedes van a ir aprendiendo. Ay, se me cayó el hilo. Con el uso de estar haciendo pulseras y todo, uno va aprendiendo y vas cortando ya porque uno le va calculando. Entonces, vamos a hacer nudo plano. Yo siempre les he dicho que tenemos que, al momento que hacemos nuestro broche, tenemos que cruzar nuestros hilos y lo tenemos que verificar que estén bien acomodaditos, que no estén ahí, que no estén mal acomodados porque después no nos va a quedar la parte final. Entonces, como les digo, vamos a hacer nudos planos como si estuviéramos haciendo estos, pero los vamos a hacer con el hilo. Y lo primero que vamos a hacer es pasarlo por abajo de todos. Vamos a pasarlo por abajo de todos. Igual, vamos a hacer el mismo procedimiento, ya sea que empiecen del lado derecho o lado izquierdo, es lo mismo. Van a pasar por arriba y luego cruza y luego lo vamos a pasar por abajo. Este tipo de nudo, la verdad, al principio se le dificulta a muchas personas y a mí también se me dificultaba bastante, pero ya con la experiencia ya uno tiende a hacerlo más fácil. Entonces, de que de repente se puede batallar, sí se batalla, pero sobre todo porque se mueven los hilos. Y como a mí no me gusta cortarlos hasta que no me la mida y puede entrar en mi puño, ahora sí ya corto el excedente.
Entonces, vamos a ver dónde está el nudo guía. Es lo mismo, me está de este lado. Entonces cruzo, cruzo y vamos a cruzar. Vamos a hacer, ahí quedó. Y como les comentaba, yo les agradezco bastante que compartan sus comentarios. Yo siempre los leo personalmente y los trato de contestar lo más rápido posible. Y yo lo valoro mucho. Valoro que estén en mis en vivos y valoro sus comentarios. Los buenos, los malos, pues me quedo callada, ¿verdad? Pero igual están en todo su derecho de expresar. Con respeto, todo se puede expresar. ¿Recuerdan cuando me medí mi pulsera que nada más tenía un cortito espacio? No puedo tener mucho, entonces nada más es hacer como 1,5 centímetros, es hacer unos 6 o 8 nuditos y ya, porque si no me va a quedar aguada mi pulsera. Entonces yo lo que no quiero, yo lo que quiero es que esté ajustada. Entonces este va a ser mi nudo final. Ahora, antes de cortar, lo que hago es que todos los nuditos los voy a juntar, los aprieto con mis dedos y ya que no haya ningún espacio, voy a hacer otro más, porque al juntarlos pues se recorrió y ya más o menos le calculo yo cuánto es lo que hay que hacer y ya al apretar vamos a cortar y vamos a quemar. Ahí está, solito se fusiona, solito se fusiona. Por eso me gusta usar toda la flama. Y miren, solito se fusiona. Ya nada más lo voy a aplastar y voy a checar que no queden picos. No, no quedan picos. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestra pulsera y vamos a ponerle alguna cuentita al final. Entonces, siempre les he dicho, verifiquen que esté bien acomodado este hilo, que esté bien acomodado este hilo para poder hacer nuestra terminación bien. Entonces, aquí hay dos formas. ¿Cómo la quieren hacer? La pueden hacer, la puede ser individual o la pueden hacer pegado. Yo lo voy a hacer individual, es decir, voy a poner una perlita aquí, otra perlita acá. Ustedes pueden juntarlos, los hilos, y hacer el nudo. Inclusive puede llevar 2 perlitas y ustedes ya juntarlos. O lo pueden hacer individual como yo lo estoy haciendo. Ya depende de cómo lo quieran hacer. Es su diseño, es su creación. Vamos a ponerlo y vamos a poner. Ahora sí, vamos a hacer nudos. ¿Cuánto le vamos a hacer? Yo por lo regular le dejo unos 10 centímetros. A mí me gusta que me quede largo. Siempre hay que considerar el tamaño que vamos a dejar del hilo que cuelga. Recuerden que el hilo que cuelga es el hilo que... este hilo que cuelga, recuerden que es el hilo que nos permite que la muñeca entre por nuestro puño. Este hilo que es el que cuelga al abrir nuestra pulsera es la que permite que nuestra mano entre por nuestra pulsera, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos algún tamaño, siempre antes de cortarlo, verificar que entre por nuestro puño, nuestra pulsera. Este lo acabo de hacer en otra plataforma que ustedes me pueden encontrar. Pueden ponerle Soticraft y ahí les va a arrojar dónde trabajo para que vean diferentes tutoriales. Y ese ahí quedó. Entonces, fíjense, voy a agarrar unos 10 centímetros más o menos y vamos a ponerle doble nudito, pero a la vez un nudo sencillo. Entonces, este ojal nos permite subir o bajar el nudo según donde queramos ponerlo. Si estamos muy abajo, pues vamos a subirlo y luego ya que donde queramos que vaya, ya simplemente vamos a hacer el nudo. Vamos a hacer los demás más o menos a la altura. Si no nos llega a quedar, no pasa nada. Puede ser asimétrica los cordones, siempre y cuando nos permitan poder que entre nuestra muñeca, en nuestra pulsera en nuestra muñeca,
Si en dado caso no quedan así como que exactos, ¿verdad? Pero podemos hacer el intento. Agarro el ojal y lo subo tantito para que más o menos quede a la altura del otro. Y ya una vez que ya más o menos quede, bajo mi perlita. Igualmente vamos a hacerlo aquí. Más o menos aquí. Ya estamos terminando nuestra pulsera de principio a fin con corazoncito. Y ya cuando ustedes la hagan, me dicen cómo les queda. Me lo ponen en los comentarios. Ahorita porque estamos en vivo y apenas van a buscar el material, pero una vez que ya la hagan, me dicen cómo les queda. Entonces hacemos esta, hacemos la otra. Mire, me queda un poquito larga, pero bueno, así la voy a dejar. O la desbarato y la subo, no pasa nada. Entonces, antes de cortar todos nuestros hilos, voy a verificar que mi pulsera entre por mi muñeca. Vamos a ver, ya estamos en lo último. Ya estamos verificando. Vamos a ver. Voy a cerrar. Miren, si yo hubiera hecho más grande el broche, la pulsera me hubiera quedado aguada. Entonces haga cuenta que si yo hubiera hecho más grande el broche, no me hubiera cerrado y me hubiera quedado bailando. Entonces por eso siempre que antes de hacer el broche, ustedes verifiquen más o menos para que se den una idea cuánto es lo que van a hacer de su broche. Entonces volvemos a cerrar. Cerramos. ¿Para qué vamos a cerrar? Porque voy a verificar. Como mi pulsera entró muy bien, entonces yo ya puedo cortar mis hilos. Y si ustedes se fijan, pues más o menos son asimétricos. Pueden ustedes hacer uno más acá, otro más abajo, otro más acá. ¿Por qué? Porque lo importante es que se vea así. O sea, que se vean las perlitas ahí. Entonces, si ya quedó nuestro corazoncito con nuestra pulsera, vamos a abrirlo y vamos a terminar ya completamente nuestra pulsera. Fíjense, ahorita les voy a decir algo del tejido. Vamos a cortarlo, más o menos dejamos un medio centímetro. Hay dos opciones. Lo pueden fusionar, o sea, lo pueden quemar todo completamente, todo. Se fusiona solito. O lo pueden dejar así y nada más le pasan así tantito. Como a ustedes les guste, fusionado o nada más le pasan tantito. Miren, aquí vamos a apretar bien nuestro nudito. Entonces aquí nada más le pasan tantito y vamos a fusionar Mire, solito va a prender y solito se va, miren. Ahí quedó. Gracias, Ircia. Me acabas de hacer un comentario. Muchas gracias, Ircia. Me acaba de caer. No sé en qué tutorial lo hiciste, si en este o en otro, pero muchas gracias. Bueno, entonces ya quedó nuestra pulsera. Fíjense, lo que les voy a decir es que siempre en un tejido vamos a tener un derecho y un revés. Siempre. Entonces, ¿cuál va a ser el derecho cuando tejemos una pulsera? Que aquí no hay nudos, que está plano. Y un revés es que hay un nudo. No sé si se alcance a visualizar. Aquí está el nudito. Eso significa que ese es el revés de nuestra pulsera. Entonces, fíjense, ahorita que yo me puse mi pulsera, me di cuenta que aquí está el nudito. Entonces, como yo no quiero que se vea, o sea, el corazoncito lo puse al revés, lo único que hago es voltear, obviamente, voy a voltear, voy a voltear el corazón, simplemente voy a voltear como aquí está el nudito, voy a voltear el hilo para voltear mi corazón. Bueno, ahí está, ya lo volteé, es más fácil voltear el corazón. Para que no me quede, ahí está, ya no quedó, ya quedó acá atrás. Acá está atrás. Y acá atrás está el revés de mi pulsera. Entonces, así es como lo voy a acomodar y ahí quedó. Ahora sí, vamos a poner nuestra pulserita con nuestro corazoncito. Y antes de irme, nada más quiero verificar que en el cristal, por si ustedes quieren hacerlo chiquito, su corazoncito,
Nomás verificar que sí entre el hilo chino, porque sí entró cuando lo hice la prueba del corazón. Y ahí quedó nuestro corazoncito. Esta técnica de corazón la pueden usar, como les digo, con cualquier material. Es así que ustedes pueden usar chaquirón, cristal, 6, 8, ya ven, este es el 10, que lo hice así para que lo vieran con el paso a paso. Entonces, ustedes la hacen con el material que quieran. Entonces, nada más quiero volver otra vez, voy a agarrar un pedacito de hilo porque no me quiero quedar así, porque la luz, es que de repente se va la luz. Entonces voy a checar para que entre. Ay, Valentina, gracias por estar aquí. Cuídate. Que tengas un muy bonito día y posteriormente puedes ver el videito. No te preocupes. Va a quedar en la sección los en vivo. Ahí va a quedar. Este es uno. Vamos a ver el otro. Porque no sé cuál de los dos lados es. Entonces es nomás para que vean que pues sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pues sí pude. Nada más que estando en el en vivo, pues uno de repente se pone nervioso porque no sale la primera por el tiempo. Pero vamos a checar a ver si se puede, a ver si este es el otro. Miren, ven, sí se pudo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo pudimos haber hecho con este cristal. Ahí está. Nomás era es que me puse nerviosa y luego ya no se pudo. Pero no, miren, ahí quedó. Entonces aquí podemos llegar a tejer nuestro cristal, nuestra pulserita. La pueden hacer de color azul, eléctrico, los cristales, rojo, verde, del color que quieran. Corazoncito. Bye, bye, Valentina. Cuídate. Entonces, por mi parte es todo. Aquí vemos que ya pueden hacerlo con cualquiera para que vean que si entra en el número 4, si entra el hilo chino 1 milímetro, ahí quedó. ¿Ok? Bueno, el tutorial se va a quedar ahí grabadito. Ahí posteriormente lo ven. Gracias por haberse conectado. Cele, hola, bienvenida. Estamos en lo último. Si no te conectaste desde un principio, puedes verlo en la repetición, en la sección de los en vivo. Ahí va a estar el tutorial de cómo hacer primero el corazón y luego la pulsera. ¿Ok? Ya para que tengan su pulserita. Por mi parte es todo. Gracias. Síganme en mis redes sociales. Busquen el nombre de Soticraft y les va a arrojar mis redes sociales y me pueden seguir ya que hay otros tutoriales diferentes a los que subo aquí y pueden tener mayor opciones. Grace, hola. Ay, muchas gracias, te lo agradezco bastante, Cele. Muchas gracias. Navega por mi canal, hay bastantes tutoriales. No solamente donde hice video, también los short, hay tutoriales rápidos, hay los en vivo y los videos normal. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Cuídense, que tengan un bonito día. Les mando un fuerte abrazo. Su amiga Judith, ya saben, estamos en otro próximo tutorial en estos días. Si puedo mañana, mañana, ya dependiendo cómo ando de trabajo. Si no, en mis redes sociales búsquenme porque estoy constantemente repartiendo mi trabajo en diferentes redes y ahí es donde hago los en vivos, por lo regular en las tardes, nunca en las mañanas, en la tarde y en la noche. ¿Ok? Pulsera de amistad. Tengo ahí dos hechas ahí de pulsera de amistad. Acabo de subir una hace poquito de Shakira con las iniciales con las lunetas, con este tipo de lunetas. La acabo de subir. Ahí las puedes checar. Y tengo otra de nudos con corazoncito fosfo, también para amistad. ¿Eres de Merlin? ¿Eres de Filipinas? ¿En serio? Wow. Muchos saludos, Merlin. Gracias por haber estado aquí. Gracias por ser parte de Soti. Gracias. Bueno, por mi parte es todo. A ver, dime, genial. Mañana. Exacto.
Pues ahí puedes checar, ahí la puedes hacer. Ahí están los tutoriales paso a paso. Y está en vivo. Ay, hola, sí, ya sé que se había hecho. ¿Cómo está? Bueno, dice Pablo, pero ya sé. Sí, ya se acabó, pero va directo al en vivo, ahí lo puede ver. Ahí lo puede ver. Mañana, si hay clases, sí. Voy a checar qué tipo de pulsera también hacer. Grace. Ay, es que sí, pues es que veo Pablo, imagino, un varón. Grace. Pero ya sé quién es usted. Siempre es una de mis fieles seguidoras. Ahora coincidimos, ya se terminó, pero ahí va a estar el tutorial. Es un corazoncito con la pulserita. Corazoncito que pueden hacer de cristal o de, este, yo lo hice de cristal grandote para que lo vieran paso a paso. Ahí está. Ahí lo va a encontrar. Brasil, me encanta el portugués. Ana María, bienvenida. Ya encontré la etiqueta de las Shakiras. Ándale, qué bien. Sí, quedó bien bonito, de corazón. Ahorita lo ven desde un principio el video, ahí se va a quedar en los en vivos. Bueno, por mi parte es todo. Cuídense, cuídense y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Ok, Grace? Buena pregunta. Es que, ¿sabes qué? Es bien difícil poner Mira, lo que puedes hacer es buscarme en otras redes, que también se llama Soticraft, y en uno de los videos poner ya sea tu correo electrónico. Lo que pasa en ese video, bueno, va a estar en los en vivo. Métete a mi página principal y donde dice en vivos, ahí lo vas a encontrar este tutorial. Puedes dejar ahí tu nombre, pero deja que se publique, porque si ahorita todos los comentarios que ustedes están haciendo en vivo ya no salen, ya como que se borran. Entonces ya no más quedan los que ustedes van a escribir cuando ya esté publicado. ¿Ok? Sí, sí, Grace. Es que soy un poquito mala para los nombres, pero para los rostros no, pero para los nombres sí un poquito. Pero sí sé quién eres. Ay, ya volviste. Ya me voy, Valentina. Ok. Ángeles, ok, ok. ¿Sabes qué? Déjame tomarle un screenshot a la pantalla, pero ya, 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 Valentina, ya voy a poner ahí, me voy a meter a esa página. Es página, Artesanías Ángeles, para que te sigan también. Gracias. Mande, Valentina. Ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Tepic, Nayarit. Ok. Es de Tepic, Nayarit. Qué bonito, Nayarit. Bueno. Ok, cuídense. Miren, para los que estuvieron al principio que no entró el hilo, ya pues ya entró. Para que vean que sí entren en los cristales número 6. No, igualmente se lee. Ahí lo vi yo. Saticraft, gracias, gracias, gracias. Huicholes. Ah, ok, ok. Dime, Valentina. Ana María Brasil Minas Gerais. Ana María Brasil. Ok, es apellido. El arte Huizcarica. Un poquito difícil el nombre, pero me imagino que tiene un significado, ¿verdad, Grace? Este hilo es hilo chino, 1 milímetro. Bueno, pues ya estamos aventando mucha chorcha. Eso es lo bueno de la comunidad, que nos hacemos amistad. Bueno, cuídense mucho, ¿eh? Los veo en otro tutorial. Ahí me dejan las cosas, Oh, ok, ok. Sí, sí me habías comentado. Sí, sí, ya me acuerdo. Como quiera, ahí me lo dejas en los comentarios ya que se publique el video. Con mucho gusto, con mucho amor se los hago los tutoriales. Cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos en el próximo. Bye bye.